Mi nombre es Fernando Humanés Petro. Mi profesión es la docencia. Soy licenciado en físico-matemática, además de posgrado en física experimental. Mi edad es de ya casi llegando a los 80. Por poquitos meses, mes de mayo, estoy cumpliendo, gracias a Dios y la misericordia del Señor, 80 años. Mi juventud es pasarlo en el campo, en Montería, Córdoba, al lado de mis padres, los cuales ya no existen. Solamente añoro esa vida campesina, esa vida tranquila, esa vida de paz que solamente el campo lo puede dar. El conocimiento de mi esposa fue en la iglesia central aquí en Bogotá. Yo era profesor en el barrio Restrepo, Gustavo Restrepo, cerca de la iglesia central. Y cuando conocí el Evangelio, ella comenzó a trabajar como profesora de niños también. Y cuando la conocí, bueno, nos enamoramos, y de los cuales tuvo dos preciosos niños. Una niña llamada Diana Patricia, que hoy sirve en la iglesia en el norte, y Mauricio Fernando, que aquí, gracias a Dios, también está en la junta local. ¿Cómo fue mi primer día como casado? Bastante maravilloso. Primero que con ella comenzó también un servicio en la iglesia, con mi suegra, la cual fue una columna también en la iglesia central, la hermana Flor Montaña, en la cual está descansando con el Señor, y un suegro que me trató como si fuera su hijo. Tanto así que cuando nos casamos, me dice: ¿para dónde va a llevar a mi hija? Digo: tengo un apartamento que hemos visto. Dice: aquí está una casa grande. El día que la saques de aquí te vas para algo propio. Y lo que vas a pagar de arriendo, me hace el favor, yo soy gerente de un banco, me consignes esa plata para que cuando le salga algo, ustedes tengan como base para sacar un apartamento o sacar una casa. Y fue así. En el año 76, nos salió la ubicación de un apartamento por parte de Apidro, que corresponde al campo farmacéutico donde trabajaba mi esposa, que hoy, gracias a Dios, está en manos de mi hijo Mauricio y de mis nietos Luisa Fernanda y Juan Esteban. Ahí están viviendo ellos, o sea que heredaron ese apartamento, gracias a Dios. Lo que uno más se deja de preocupar es de estar amarrado a un cargo, amarrado a una actividad de la cual tiene que responder. Pero de ahí en adelante, yo creo que lo más importante es poder uno vivir tranquilo, vivir uno en paz, vivir uno tranquilo y disfrutando de las cosas que ha construido y de los seres que le rodean. En El Dueño del Mayoral, que es un poema bastante grande y hermoso, pero ¿cómo son las cosas cuando son del alma? Aunque ella era tuerta, ñata y visca, yo la quería más que mi mamá. El sueño más grande
que uno como padre, como abuelo y también como hermano, tío, es ver su familia siguiendo al Señor. Eso es lo más grande. Y recuerdo algo que me dijo una hermana de aquí de la iglesia, la hermana Rita Peña. Dice: Fernando, el día que se bautizaron los hijos y unos nietos, y cuando salieron los hijos y las nietas de la bautismal, me dijo, le he pedido al Señor que me dé esa dicha antes de que me lleve, verlos a ellos convertidos en el Señor. Y esa es una de las cosas que uno más añora. Todavía me falta que Luisa Fernanda, Juan Esteban y Camila sean bautizados en el nombre del Señor. Una pregunta importantísima. Bueno, les cuento, yo era ateo. Como estudiante de la Universidad Libre, como parte de la JUCO, de la Juventud Comunista de Colombia, creía que el conocimiento o la búsqueda de un Dios era la incapacidad del ser humano de no poder explicar en su vida los fenómenos de la naturaleza. Cuando un hermano, para mí fue de gran bendición compartir con él en nuestra vida soltera, en los pasos hacia el Señor, con Juan, el hermano Celestino Borero, me habló por primera vez del Señor Jesucristo, hablarme por primera vez de Dios. Y yo le dije: tú, un universitario como yo, tú creyendo todavía en un Dios, ¿tú no crees que la incapacidad del hombre para explicarse las cosas naturales, entonces se inventa y crea una cantidad de dioses? Pero era una ignorancia completa. Pero cuando yo conocí al Señor Jesucristo, cuando yo conocí el amor manifestado de Cristo en el madero de la cruz, tuve que arrepentirme de mi incapacidad de comprender las cosas de Él. Mi limitación de experimentar la bondad y la misericordia del Señor. Y por eso tomé una decisión de comenzar a testificar, a comenzar a hablar, comenzar a predicar la palabra de Dios. Y para mí fue una experiencia grande. Por eso la decisión que tomé de seguir al Señor fue la cosa más grande que puede hacer todo ser humano, que puede hacer toda persona para llegar a tener una felicidad, a tener una dicha en su vida, a tener un conocimiento más profundo de ese amor de Cristo. Eso es lo más importante. Cuando uno tiene a Dios, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, en su vida, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque fue un joven, fue un niño de 11 años, 12 años, cuando fue alumno mío en el colegio Gustavo Restrepo, allá al frente de la iglesia central, cuando estaba en la 27 Sur con Caracas, perdón. Fue alumno mío y un día yo, por tomar, estudiando en la Universidad Libre, tuve problemas de gastritis
y mantenía con un frasco de milanta, que le llaman, ¿sí? Que tenía que estar tomando para poder yo comer algo. Y me vio un día y me dice, profe, ¿usted qué tiene? Digo, tengo problemas en el estómago. Una especie de úlcera, una presión de gastritis. Y me dijo ese joven, ¿sabe, profesor? Yo sé quién le puede quitar eso. ¿Y quién lo puede salvar? Yo, inquieto, ateo, de todas las cosas, le dije, ¿quién? Mi Señor Jesucristo. No me dijo más nada. Yo lo tomé como una cosa pasajera. Pero cuando Dios tiene un propósito con uno, hermano, busca todos los medios para que uno le conozca. Un día llegó y me dijo, oiga, profe, porque trabajaba yo en la mañana y después salía a las 11, de 11 a 2, ahí iba a almorzar y otra vez seguir trabajando hasta las 5 de la tarde que salía para la universidad. Me dice, oye, profe, ¿usted dónde almuerza? Digo, no, los restaurantes que están allá en la avenida, en la 27 Sur con Caracas. Ahí voy a un restaurante y almuerzo. Pasó. Un día llegaron las hermanas, Carmenza y la otra hermana, y me dijo, profesor, mi mamá y mi papá le invitan a almorzar a la casa. Digo, no, a mí me da pena. Digo, no, ya está el almuerzo listo, están esperando. Ay, yo fui. La hermana Anita, como le decíamos, me dice, hermano Fernando, profe, aquí están unos universitarios también de allá de la costa. Ellos son estudiantes aquí en Bogotá también. ¿Quiénes son? Celestino Porero y Eduardo Porero, hijos de un pastor. Ellos no demoran en llegar. Cuando llegó Celestino comenzó a hablarme del Señor. Fue cuando yo le dije que me parecía extraño que un todo universitario estuviera creyendo, ¿sí? Porque el hombre en su incapacidad de explicar los fenómenos naturales que comenzó a crearse varios dioses. Bueno, así pasó. Me invitaban a un culto y a veces iba, a veces no. Ya a mitad de ese año llegó un gran líder pentecostal que era estudiante o misionero en Canadá, el hermano Álvaro Torres, hoy presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dice, llega un misionero de Canadá, te invitamos al culto. Ese fue un sábado, recuerdo bien. Bueno, yo asistí y me hice en las últimas bancas, a la entrada de la iglesia. Las bancas no eran como esta, unas bancas de madera ahí. Y comenzó a predicar ese hombre. Y comenzó el Señor a bombardearme. Comenzó el Señor a zarandearme, como dice uno. Y yo sentía que me impulsaba algo. Y entonces yo hice de esta manera. Me agarré de la banca, que de aquí no me mueve nadie. Hermano, cuando el Señor tiene algo con uno, no importa la resistencia que uno ponga. No sé en qué momento. No sé ni el tiempo que duré yo en esa situación. Cuando aparecí aquí, arrodillado al lado del altar, y comenzó el Señor a tratar conmigo. Desde ese año, del año 70 para acá, comencé yo a caminar con el Señor. Y fue una gran bendición para mi vida.
que cómo iba a dejar la enseñanza y la religión que había heredado de ellos. ¿Quién me había lavado el cerebro de abandonar la religión católica para convertirme en cristiano, en seguidor de Cristo? Y aún mis hermanos hoy en día, ¿por qué abandonaste la religión de tus padres, la creencia de tus padres? Dice, porque es lo más maravilloso que yo he tenido cuando comprendí el amor, cuando comprendí la dicha de tener a Cristo en nuestro corazón. Para mí fue lo más importante, es lo más trascendental como ser humano, saber que Cristo me ama, saber que estoy andando en la verdad. Y como dice la palabra de Dios, ¿cómo sabemos que estamos en la verdad? ¿Cómo pedirle a la gente que no seguimos una religión, sino que seguimos al Dios verdadero por una sencilla razón, en que Él nos ha dado de su Espíritu, porque el Señor no da su Espíritu a cualquier ser, sino a los que Él ama y los que lo aman a Él. Tuve la dicha de lograr una pensión de gracia por haber trabajado en primaria y una pensión de jubilación por, cuando me retiré, estar ya trabajando en la secundaria. Gracias a Dios, privilegio que no todo el mundo puede tener de aquí en adelante, porque cada día se fue recortando más esa dicha de trabajador, de gozar en su vejez, en su etapa ya de los años, de gozar una vida digna. La pensión es un derecho adquirido por el trabajador para tener una vida diferente, ya no esclavo de una labor, ya no esclavo de cumplir un horario, sino de tener la dicha de recibir, ojalá, como existen en otras partes, que esa pensión le llegue al trabajador, a la persona, a su casa, sin necesidad de hacer una cola, de hacer un viaje, porque hay personas que están en el campo y tienen que viajar a recibir su pensión acá. La pensión debe ser una dicha para el trabajador, un premio para haber dedicado determinado tiempo a su labor. Yo trabajé 34 años con el distrito como docente. Trabajé 8 años con la Universidad Libre, también como profesor en la noche. Trabajé 3 años con la UNAD, la Nacional Abierta y a Distancia, la Nacional. Bueno, tengo la dicha de gozar hoy de una pensión, pero esa pensión, el día que yo muera, se va. Ya no pasa nada. Para poder disfrutar a la otra persona, tiene que ser menor de edad, o una incapacidad de uno de sus descendientes. Pero cuando yo muera, hasta ahí llegó la pensión. La pensión debe ser un premio para un trabajador, para que descanse de su labor que ha realizado. Yo conocí Boyacá Real, había una especie de garaje con unas bancas cerquita ahí a la plaza de mercado. El hermano Vicente Cárdenas, recuerdo muy bien este hermano, que fue, yo no sé, yo lo conocí como el pionero de la iglesia de Boyacá Real. Con unas banquitas ahí,
se colocaba un micrófono y, bueno, y se comenzaba a predicar la palabra de Dios. Ahí caían tomates podridos, caían burlas de todos esos vendedores ahí de la plaza de mercado. Y así fue naciendo Boyacá Real. Posteriormente, como yo estaba en la iglesia central, este salón que tenemos aquí era una cancha de tejo. Aun cuando yo llegué acá años después, muchos años después, este era un polvorero. Solamente allá al comienzo había se colocaban unas bancas y acá tocaba lidiar con toda esa cantidad de depósitos que habían de la cancha de tejo y esas cosas. Y fue creciendo, fue creciendo. Boyacá Real ha tenido una transformación grande. Y comenzó a trabajar, para ser lo que hoy es, comenzó a trabajar muy duro. Sacar todo ese polvorín, comenzar a adquirir bancas. Y hoy en día, quien conoció a Boyacá Real queda maravillado